Como muchos de ustedes yo creo que ya saben, Nintendo anunció el remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time y les voy a ser bien honestos, yo sí me emocioné mucho. Me emocioné como buchón en el malecón bailando con Tecnobanda, sí me emocioné. Porque Ocarina of Time no es cualquier juego para mí, no es solamente uno de los mejores videojuegos de la historia, no es solamente el clásico de Nintendo 64, no es solamente el Zelda que cambió los videojuegos en 3D. Para mí, Ocarina of Time es un recuerdo muy específico, es una tienda, es un mostrador de vidrio, es una caja dorada, es una libreta de apartados. Es una bolsa negra de plástico con un nombre engrapado en ella. Y también es uno de los primeros momentos en mi vida en los que entendí lo que era desear algo con todas mis fuerzas. Cuando Ocarina of Time salió allá en los ya lejanos 1998, yo era un nachito de 11 años. Y lo único que sabía de ese juego era lo que veía en Nintendo Manía los sábados por la mañana con Gus Rodríguez y en las revistas de Club Nintendo. Porque así es, mis queridos jóvenes. Hubo una época en la que uno se enteraba de los videojuegos por la televisión abierta y revistas impresas. No había trailers de YouTube, no había TikTok, no había directos, no había filtraciones cada 15 minutos de un señor que decía tener fuentes cercanas a Nintendo y que era puro pedo, era su primo que trabajaba en una tienda de celulares. No. En ese tiempo, si querías saber de un juego, tenías que esperar al programa de televisión, comprar una revista o de plano pararte frente a una vitrina a ver qué caja salía, como si fuera una pieza arqueológica en un museo. Y donde yo vivía, no había una tienda de videojuegos como tal. Había tiendas de importaciones, tiendas donde pues básicamente encontrabas de todos, juguetes, perfumes, chocolates, ropa, aparatos electrónicos, cosas raras, cosas útiles, cosas que nadie sabía exactamente para qué servían y de vez en cuando videojuegos. Era la época de la fayuca. Para dar un poco de contexto histórico, verán, el Tratado de Libre Comercio tenía unos años de haber entrado en vigor y esas tiendas vendían muchos productos importados. Entonces de repente entre una licuadora, unos tenis, un perfume y una figura de acción podías encontrarte con algún cartucho de Nintendo 64. A veces eran juegos que nadie jamás había escuchado mencionar. Y como no había internet, muchas veces tratabas de adivinar de qué iba el juego pues nomás mirando la portada. Ahí aprendimos a juzgar libros por la portada o en este caso videojuegos por la portada. Había una tienda en particular que era la que más cartuchos traía y no era una tienda grande, tenían los mismos dueños, tenían los juegos en un mostrador de vidrio justo así entrando luego. Y yo cada que podía pues pasaba a ver los juegos, no compraba nada porque pues obviamente a los 11 años mi economía dependía completamente de lo que me daban para gastar en la escuela. No tenía otros ingresos, no tenía ahorros, no tenía un plan financiero, hoy en día tampoco lo tengo y solo tenía 20 pesos en la bolsa para el recreo. Hasta la fecha nomás traigo 20 pesos en la cartera, pero pues de todas formas iba, ¿no? Me paraba frente al mostrador y veía los cartuchos como quien ve carros en una revista sabiendo perfectamente que no los puede comprar, y justo en esa misma cuadra estaba la tienda que vendía revistas y cómics, entonces mi ruta era siempre la misma. Primero pasaba a mirar los cartuchos de Nintendo y después iba a la tienda de revistas. Fue un trayecto que caminé por muchísimos años, y uno de esos tantos días entré a la tienda y lo vi. Ahí estaba, la caja de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Fondo dorado, la espada maestra, el escudo iliano, el logo de Zelda en letras rojas. Era un diseño sencillo, pero hermoso. Hoy tal vez estamos acostumbrados a portadas saturadas, ediciones de colección, figuras, mapas, soundtrack, arte conceptual, DLC, pase de temporada, preventa con skin exclusiva y un chorro de cosas más. Pero esa caja no necesitaba nada de eso. Esa caja te decía, aquí hay una aventura. Y yo le creí. Ese día me quedé más tiempo de lo normal. Me acuerdo que incluso pedí permiso para tomar la caja con mis manos y verla más de cerca. Y creo que hasta ese momento nunca había deseado tanto algo en mi vida. Me fui de la tienda, pero en mi cabeza solo había una idea dando vueltas. Quiero ese juego. No me gustaría tenerlo, no a ver si algún día, no estaría padre tenerlo. No, quiero ese juego. Pero había un pequeño problema. Yo tenía 11 años y mi único ingreso era el dinero del recreo. Todos los días me daban 20 pesos para gastar en la escuela. Y eran otros tiempos porque con 20 pesos te comprabas tus tostitos, un refresco en bolsa y todavía te sobraba para un par de chicles Bubaló o Motita, que creo que los Motitas ya ni existen. Esa tarde comencé a sacar cuentas.
Si me daban 20 pesos diarios de lunes a viernes, son 5 días, eran 100 pesos por semana. El juego costaba 600 pesos. Entonces, si no gastaba nada en el recreo durante 6 semanas, podría comprarlo. Pero claro, había dos pequeños detalles. Uno, tenía que convencer a la tienda de que me lo apartaran. Y dos, tenía que sobrevivir a más de un mes viendo a todos comer chucherías mientras yo guardaba mi dinero como un adulto responsable. ¿Cómo no? Y ahí fueron cuando las matemáticas por fin comenzaron a tener sentido. Por primera vez en mi vida dije, caray, con que para esto sirven las cuentas. No para calcular trenes que salen de ciudades distintas a velocidades diferentes y a ver a dónde se encuentran, porque hasta la fecha no sé quién anda organizando esos viajes tan mal planeados. No. Las matemáticas servían para saber cuántos recreos sin papitas me separaban de Hyrule. Ya tenía el plan, el único obstáculo era que la tienda aceptara apartármelo y no morir de hambre en la escuela. Pasó una semana, logré juntar mis primeros 100 pesos y todavía recuerdo esa primera semana. Todos comprando sus chucherías en el recreo y yo ahí aguantando, viendo al de al lado abrir unos rufles y bañarlos en salsa Valentín y chamoy sin miedo a las agruras. Pero yo tenía un propósito, así que cuando tuve mis 5 billetes de 20 fui de nuevo a la tienda y me acuerdo que iba muy nervioso porque había un riesgo adicional que yo no había calculado hasta ese momento, que alguien más lo hubiera comprado. En esa época pues no podías revisar inventario en línea, no podías entrar a una app y ver si todavía quedaba en existencias, no podías apartarlo desde tu celular, no había celulares. Tenías que caminar hasta la tienda y enfrentarte a la realidad. Y cuando llegué, ahí estaba. El juego seguía ahí, esperándome. O por lo menos así lo sentí yo. Me atendió una señora y le pedí todo nervioso que me mostrara el juego otra vez, por enésima vez. Lo sacó del mostrador, ya estaba acostumbrada a mí yo creo, y yo lo vi como si fuera la Trifuerza misma. Y entonces solté la pregunta, ¿lo puedo apartar con 100 pesos y abonar cada semana? Y me dijeron que sí. No brinqué de la emoción nada más porque había gente en la tienda y uno todavía tenía que conservar algo de dignidad. Me acuerdo que tomaron el juego, lo metieron en una bolsa negra de plástico, le pusieron un papelito con mi nombre engrapado y lo guardaron en otro mueble junto con otros apartados de otras cosas. Luego anotaron mis 100 pesos en una nota y pusieron que faltaban 500 pesos y me dieron una copia de esa nota. Y créeme, en ese momento ese papelito se convirtió en mi bien más preciado. Era mi tesoro, no era un recibo, era la prueba de que ese juego ya no estaba simplemente en venta en una vitrina. Ese juego ya estaba en camino a ser mío y así comenzó mi misión. Cada día guardaba los 20 pesos que me daban para gastar. Cada viernes saliendo de la escuela iba a la tienda y abonaba otros 100 pesos. Así durante más de un mes. Y estarán de acuerdo conmigo en algo. Cuando eres niño, los días, las semanas, los meses se sienten larguísimos. No sé si te acuerdas, pero las vacaciones de verano parecían una eternidad. Ahora de adulto parpadeas y ya es julio. Y no puedes evitar decir en voz alta de ¿cómo que ya estamos en julio? Que es una frase muy de señor, por cierto. Ningún niño ha dicho jamás ¿cómo que ya es medio año si apenas ayer fue Navidad? Jamás ha pasado eso. Ningún niño lo va a decir. Nunca. Eso nomás lo decimos los adultos cuando ya la vida nos corre a 60 cuadros por segundo y sin opción de pausa. Pero en ese entonces cada semana se sentía larguísima. Cada viernes era un avance. Cada abono me acercaba un poquito más, hasta que por fin llegó el día. Vi el último pago y me entregaron esa bolsita negra con el papelito que tenía mi nombre. Obviamente abrí la bolsa desesperado para asegurarme de que ahí estaba el cartucho, no voy a hacer que me lo fueran cambiado. Me acuerdo que lo guardé en mi mochila y que por ratos corrí para llegar más rápido a mi casa. Tengo muy presente ese viernes. Recuerdo que llegué, saqué la caja con el cartucho, aventé la mochila, la roña a una esquina del cuarto y no volví a pensar ni durante todo el fin de semana. Y ahí sobre la cama abrí la caja, saqué el cartucho y saqué el instructivo. Y ahí me quedé en silencio viéndolo todo. La caja, el cartucho y el manual. Hojeé el manual, el instructivo página por página, despacio. Era una cosa hermosa. Los manuales de antes tenían algo especial. No eran solo papeles con advertencias legales. Eran parte de la experiencia. Te explicaban el mundo, te presentaban a los personajes, te daban pistas, te hacían sentir que estabas a punto de entrar en algo grande. Y fue entonces que llegó el momento esperado. Me senté en el suelo frente a la televisión, inserté el cartucho en el Nintendo 64, encendí la consola y escuché ese sonido tan familiar. Y entonces
comenzó la intro. Esa melodía, Link cabalgando por Epona, por Hyrule, una escena simple, tranquila, casi silenciosa. Para mí fue hipnótica. Esa melodía te tomaba de la mano y te llevaba directo a otro mundo. Creo que cada vez que jugué Ocarina of Time dejé correr la intro completa siempre. No importaba cuántas veces lo hubiera visto, esa música siempre me hacía sentir bien. Ya dentro del juego todo se sentía gigantesco. Hyrule se sentía inmenso. El bosque Kokiri, el gran árbol Deku, el campo de Hyrule, el castillo, Kakariko, la montaña, el lago, el desierto. Hoy uno puede ver ese mapa y decir, bueno, tampoco es que fuera tan grande, pero en 1998, para un niño de 11 años, eso era otro universo. Era la cosa más realista que yo había jugado en mi vida. Y además estaba el idioma. A lo mejor tú no me vas a creer o a lo mejor lo hiciste igual que yo, pero yo tenía un diccionario inglés-español a un lado porque quería enterarme de todo. Cada diálogo era parte de la aventura. Cada palabra desconocida era un acertijo extra. Y yo creo que muchos gamers contemporáneos aprendimos inglés gracias a los videojuegos. Y sí, muchas veces me llegué a quedar atorado, a veces por días, a veces por semanas. Y luego estaba el Templo del Agua. El Templo del Agua no era un templo, era una prueba psicológica. Era Nintendo diciendo, vamos a ver si este niño realmente quiere salvar a Hyrule o solamente viene a dar la vuelta. Pero cuando lograbas resolver algo, cuando encontrabas la llave, cuando entendías el acertijo, cuando vencías al jefe, la satisfacción era enorme. Sentías que te habías superado a ti mismo, sentías que ya no eras el mismo jugador que había entrado a ese templo. Y eso también es parte del por qué este juego es tan especial, porque en ese tiempo no existía internet como lo conocemos hoy en día. Un teléfono era un aparato que estaba sobre un mueble pegado en la pared, no algo que traías en la bolsa de pantalón para todos lados. Y cuando alguien llamaba por teléfono buscando a tu mamá, ella te decía, diles que no estoy. Pero luego te regañaban si decías mentiras. La educación moral de los 90 pues era complicada. Si necesitabas ayuda en un juego, tus opciones eran muy limitadas. Podías esperar a que una revista como Club Nintendo o N64 publicara una guía, o si ya la había publicado y no compraste ese número, pues tener la suerte de que algún amigo tuviera esa revista y quisiera prestártela. O también podías preguntarle a ese otro amigo esperando que ese amigo no inventara cosas, porque todos tuvimos un amigo que decía, mi primo desbloqueó a Luigi en el Mario 64. Y eran mentiras, era puro pedo. Todos de niños tuvimos ese amigo que hacía como que sabía, no sabía nada, pero tenía mucha seguridad al hablar, y estoy seguro que hoy se dedica a la política. O también había otra opción que era llamar por teléfono, una especie de servicio de ayuda, donde alguien te daba tips para pasar los juegos y después tus papás te cagoteaban cuando llegaba el recibo del teléfono. O sea, imagínate eso, pagar una llamada para que alguien te diga cómo salir del Templo del Agua, por ejemplo. Ahora te atoras 30 segundos y ya estás buscando en YouTube de cómo pasar esta parte rápido en idioma español latino, por favor, y sin spoilers. Pero pues antes no existía eso. Antes te quedabas ahí, intentando, probando, fallando, volviendo a intentar, y eso hacía que cada avance se sintiera más tuyo. Por eso Ocarina of Time no fue solo un juego importante por sus mecánicas, aunque claro que lo fue. Hoy estamos tan acostumbrados a muchas cosas que este juego ayudó a establecer, que a veces olvidamos lo impresionante que fue en su momento. La forma de apuntar los enemigos, la exploración en 3D, la transición entre niño y adulto, los templos, los objetos, la música como parte de la jugabilidad y esa sensación de aventuras. Y sí, visto con ojos de hoy, algunas cosas pueden sentirse viejas. La cámara a veces era caprichosa y difícil. Link a veces saltaba a donde quería y como quería. Y algunas mecánicas hoy se sienten rígidas. Pero en 1998 no había nada igual, nada se sentía así. Y por mucho tiempo nada se le comparó. Por eso, la noticia del remake pegó tan fuerte, porque para muchos no es solamente que regrese un videojuego, es que regrese una parte de nuestra infancia. Regresa ese momento en el que tenías que ahorrar peso por peso para poder comprar un cartucho. Regresa esa emoción de abrir una caja. Regresa ese olor del instructivo y regresa la música de la intro. Regresa ese niño sentado en el suelo frente a la televisión sintiendo que Hyrule era infinito. Y claro, ahora uno lo verá con otros ojos. Ya no somos los mismos, ya no tenemos 11 años. Ahora tenemos responsabilidades, trabajo, pendientes, recibos, estrés y rodillas que truenan sin pedir permiso. Pero tal vez por eso emociona tanto, porque un remake no solamente reconstruye gráficos,
también reconstruye recuerdos. Nos permite volver a visitar un lugar que creíamos guardado en nuestra memoria. Y yo no sé si este remake será perfecto, no sé si cambiarán mucho o poco, no sé si los fans van a pelear por cada detalle, porque claro que lo van a hacer, somos fans, venimos incluidos con quejas, pero sí sé algo, cuando vuelva a sonar esa melodía, cuando vuelva a ver a Link despertar, cuando vuelva a entrar a Hyrule, no voy a estar viendo solamente un juego nuevo, voy a estar viendo a ese niño de 11 años que se aguantó las papitas del recreo durante semanas para comprar un cartucho. Y le voy a decir, valió la pena, porque al final Ocarina of Time no solo me enseñó que el héroe del tiempo podía salvar a Hyrule, también me enseñó que a veces las aventuras empiezan mucho antes de encender la consola. A veces empieza frente a un mostrador, con una caja dorada, 20 pesos en la bolsa y una idea dando vueltas en la cabeza. Quiero ese juego.